¿Qué fue? Para darle play a esto desde el inicio. ¿Ya estás grabando bien? Sí, A ver, aplaude. pero bueno. ¡Ay, mi oído! Siempre le vas a sufrir con mis aplausos. ¿Sabes? Sa, sa. Eso no lo agarró, creo que el micro. Pues ni modo, voy a poner una canción random. No, no es cierto, eso no lo voy a editar. ¿Y yo? No, después ya fue mucho. Ahí está, ya inició. Ya. Ok. Estamos. ¿Quieres empezar al minuto 1? Ay, no sé. Para tener. Y no vamos a decir ninguna pendejada para iniciar. Pues va a ser esto, ¿no? Yo Pero me estaba cerrando la bragueta. Bueno, entonces lo contamos. Pues es que el episodio pasado hicimos como 10 minutos hablando de lo pendejo antes de iniciar el episodio. Es que era orgánico. Las otras cosas. Entonces eso ya no es orgánico. O sea, sí, porque eso es una conversación que tendríamos. Bueno, está bien. Antes de empezar, para eso que no va parte quiero presumir mi playera de Shakira. De las Estaba muy mujeres ya no emocionada. lloran tour. Sí. Y ya, listo. Cuéntanos, yo creo que puedes contarnos para el intro un poco de cómo lo viviste. Bueno, estuvo con madre. Estuvo con madre, la neta me la pasé con madre, fue en el Zócalo. La sufrí demasiado porque vine rápido. Fui con el dinero contado porque no planeaba ir, porque pues anunciaron el concierto una semana antes, creo. Sí, fue muy rápido. Fue algo impulsivo. Nada más vi un mensaje de Manolo de que Voy voy a ir para a ver. México. Ajá, estuvo muy padre. Y me encantó que se llenó y había muchas personas de todas las ciudades y todos estaban cante, cante, cante y ya. Suena una gran Me experiencia. me hizo aullar junto a 400,000 personas. Güey, o sea, yo que no estuve viviendo tanta intensidad me dio risa porque nada más vi tus mensajes de que yo estoy acá, ¿no? Y que hice esto, eso. Y yo, güey, yo me acabo de levantar. O sea, Sí, porque ese día nada también de que. sí, Bueno, eran de que las 9 de la mañana y ya había ido de que ya había desayunado, ya había ido a la villa y ya iba de que camino a Chapultepec. es increíble. Me pareció. Bueno, va. Va que bam. Empezamos el capítulo en 3, 2, 1. Es un inicio. Ay, y otra vez tengo que poner efectos. Ese ya lo tienes. Bueno, voy a reciclar el mismo. No pensé hacerlo, pero no, Pues ahí está. ya está. Rápido. Rápido y sencillo y Ok. eficaz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo y donde nos estén viendo. Yo soy Manolo Yo soy Claudia. y este es otro episodio de Punto y Coma. Sonó mejor como una intro. Me gustó. Ya vamos mejorando. Les presentamos a Olivia. Es Ven, Olivia. Olivia, espero que, no sé si ahí se vaya a ver. No, no se va a Creo que ver. no se va a ver. Súbete. Bueno, Es que si la cargo sí me va a rasguñar. sí, se pone un poco roñosa. No le gusta que le toquen la pancita. Pero es nuestra gatita de emoción, de soporte emocional. La acabamos de adoptar ahorita. No la acabamos de adoptar ahorita. La acaba de llegar a la casa y... Llegó. Y Ah, unos sí. días. Súbete más, que te vea la cámara. No. Ah, bueno, a lo mejor era ver las escaleras. Ahí Bueno, creo subieron. que no hay luz, no le iluminamos las escaleras, pero espero que se haya visto una sombrilla. Sí. Pero bueno, cuéntanos por qué vamos a hablar de esto. Bueno, como ustedes saben, o si no lo saben, esta semana se cumplen 6 años de que inició la pandemia. Bueno, no, voy a corregir. Sí. Se cumplen 6 años de que inició la cuarentena en Nuevo León. Sí. Y quiero aclarar en Nuevo León, porque no creo que a este punto nos estén viendo de otro estado, pero sí, ¿Quién sabe? De repente un amigo de Guadalajara. Un amigo de. pero sí, es importante aclarar que la pandemia nacional empezó como semana y media después. Sí. La de Nuevo León fue antes porque uno de los primeros casos fue en Nuevo León Sí. y empezó muy rápido de que el pánico aquí. Hubo miedo, sí. O sea, como Entonces, que siento que todo fue de que rápido. sí, Que eso conecta a nuestra primera reacción. O sea, cómo fue la reacción que tuvimos cuando
Es verdad, nuestra preguntita. Pues, ¿cuáles fueron nuestras primeras reacciones de la pandemia? Yo estaba cagadísimo de miedo. ¿Tú sí estabas cagadísimo de miedo? Sí. Yo pensé que era de esas cosas que iban a pasar. O sea, que, pasó esto, pero tranqui porque se va a reajustar como dinámicas en cuanto a llegada de extranjeros, pero ya había propagación aquí. Entonces, como que no lo esperaba, no esperaba que fuera como ya no volver a verlos, porque aparte yo me acuerdo que el cómo fue, en mi caso fue terminando un partido de Tochito, estábamos de que súper extasiadas y todo estaba muy padre en ese momento, pero pues no, o sea, dije Ya a fue. huevo, descansito. No, es que en mi caso fue de que, pues creo que toda esa semana, cuando, si no miento, si mi memoria no me falla, toda esa semana sí había casos en Nuevo León, pero era, voy a decir un número a lo pendejo, 10 casos. O Ajá, sea, era algo totalmente controlable, algo totalmente encapsulado. sí. No se había propagado a un nivel alarmante, pero había mucho miedo. Más porque hubo un caso importado que lo recuerdo muy bien. No sé si fue el primero o el segundo, pero fue de los primeros aquí en Nuevo León. Si no me equivoco, en San Pedro. Sí, No, ¿no? no me Creo que acuerdo. hay que checar ese dato. Entonces, Nuevo Me da León. risa de que si es falso, pone eso en blanco y negro y es realmente el dato que Manuel acaba de ser Aquí, falso. si dije un dato, voy a poner aquí el dato real. Ajá, Si no, pues ese es el dato. rapidito. Rapidito así. No, Sí. pero sí había mucho crisis y me acuerdo que toda esa semana mientras más avanzaba el día, más empezaba de que como que la histeria en... Yo lo viví directamente porque para ese entonces todavía no conseguía trabajo. Ujú. Yo la viví en la facu toda la histeria. O sea, porque para ese punto pues toda mi vida era la facu. Esa Sí, semana en específico mi vida fue la facu. sí. Eh, Yo, qué raro, fue fuera de la facu. Yo tenía muchos partidos No, yo no, o sea, fue en ese todas las inter. clases. Y por ejemplo iba, o sea, de que cada que iniciaba una clase nos dábamos la bienvenida, los profes y todo. Y recuerdo que era como de, oigan chicos, nada más actualizar lista de WhatsApps por si cualquier cosa. Wow, no me acuerdo de Sí, yo sí eso. recuerdo de que, oigan chicos, vamos a pasar otra hoja para que todos apunten sus correos en caso de que cualquier Ajá. cosa. Qué extraño. Y recuerdo que los últimos 2 días fueron No me los acuerdo de más eso. tensos, porque era de que ya había, no me acuerdo qué maestra, no me acuerdo si fue Alma, no sé si recuerdas Alma, Sí, claro. pero no me acuerdo si fue ella en específico la que hizo el primer grupo de WhatsApp de que, o fue Erendira, Podrían ser las dos. Fácil. de que fueron los primeros grupos de WhatsApp de Pero creo que que fue Alma. Alma, de que, no me acuerdo si de Facebook, creo que de Ajá. Facebook, de que cualquier cosa estamos comunicados. Sí. Y todavía me acuerdo que el viernes yo salí a Torreón y el viernes salí en la noche, en la tarde tuve mi última sesión de teatro, Ujú. y todos andábamos histéricos y era una sesión de teatro, practicábamos obras que se presentaban posteriormente. Estábamos haciendo, no recuerdo exactamente cuál obra, esa sí no la recuerdo, pero no quisimos ensayar, fue como de que, a ver, vamos a platicar qué está pasando, qué chingados está pasando aquí. Yo estoy intentando recordar. Es que Yo sí lo te lo recuerdo. tienes tan vívido. Pues es O que yo lo sea, recuerdo porque sí. oh, O sea, hasta apenas ahorita que lo estás mencionando, me di cuenta que yo no recuerdo eso. O sea, como que creo que esa semana fue mucho movimiento para mí en cuanto a partidos, y luego vete para acá, luego vete para allá, que tengo muchas cosas bloqueadas. O sea, sí, me acuerdo, es que también mis clases estaban un poquito dinámicas porque en ese entonces llevábamos iluminación y fotometría, que yo la llevaba con, no me acuerdo quién, cómo se llamaba, el viejito, yo lo llevaba con el profe que se me hacía guapo. todos los profes, todos los profes. No, no es cierto, no Bueno, todos los no, profes. había sus excepciones. Hay lista Pero de... sí, yo lo llevaba con esta, se me fue el nombre. Con Bueno, la maestra, ¿no? sí, con la maestra que era buenísima. Y yo me acuerdo que me rotaba mucho, o sea que yo en esas semanas estuve rotándome constantemente. No, el profe que te digo nos dio hasta que regresamos. ¿Ves? Es que está súper borroso, o sea, No, sí, me tocó el profe viejito que... porque yo estaba con que el de procesos creativos, quien estuvo con nosotros en procesos creativos, no sé, ¿es el que estás diciendo? No, yo estoy diciendo el que era director antes de... Ah, ese es el que sea guapo. No, o sea, Ah, ese es el que me dio clases, pero yo lo estoy a mí también confundiendo me con dio. el que me dio clases Sí, hay una regresando. foto donde está Chel, Hania y yo y tú, creo que en esa clase. Sí, Sí. sí, los estoy confundiendo.
Sí, no, o sea, Sí. estuvimos en esa clase, estuvo bien pitera. Profe Barco, o sea, de hueva, porque aparte había sido director. Esto es una queja, porque me Lo estoy muy quitaron de enojada. director por acoso. Ah, ¿neta? Sí, ¿no te lo supiste? No. Sí, lo quitaron de director y mucho tiempo solo dio materias en Ah, línea. mira, pero que me parece cagante que siempre se queden ahí. O sea, sácalos a la chingada. Van a seguir haciendo la misma mamada. Porque pasó lo mismo con otro profe. Es Que que, te acuerdas es que. que la uni se escuda en que tiene, Sí. estamos hablando de más. ¿De qué? Del Estamos censuras. hablando de más. Censu- Vuelvo a censurar. No, es Censuras, que censuras. aquí nadie nos censura, pero es que vamos empezando. Sí, no podemos atacar. No tenemos tanto peso como para hablar de estas cosas y que no Sí, nos lleguen cartas de amenazas. Bueno, deja tú eso. O sea, simplemente que nos bloqueen los videos y ya nadie nos ve. buen punto. Pero bueno, entonces sigamos. Regresando, Sigamos regresando. regresando a pandemia. Bueno, lo vivimos de maneras muy distintas. O sea, sí siento que yo estaba como bloqueada porque no me acuerdo de nada. O sea, me acuerdo que solamente mi recuerdo es, tenía muchos partidos y estaba en movimiento constante. Y fue la vez que comía menos, o sea, porque era llegar y era entrenamiento, clases, o sea, no tenía tiempo de nada. Sí. O sea, me acuerdo que yo estaba pasándome la bomba, pero realmente en retrospectiva no me acuerdo de qué, o sea, estaba muy focalizada en lo que estaba haciendo nada más. No, yo sí recuerdo mucho que, o sea, no les voy a mentir, no me acuerdo qué obra. No me acuerdo qué obra. Pero pues al final ni se hizo. Entonces da igual la obra. Sí, Este, eh, le vamos a presentar es que fue en el puente de Benito Juárez. O sí, sea, como el que viene ahorita. Fue en el ajá, puente de Benito Juárez. Este, y después seguían la Semana Santa. sí, Entonces yo le había dicho a mi señora madre de que, oye, es que no sé si ir a este puente porque no sé si vaya a ir en vacaciones. ¿Cómo? ¿Por qué? Y le dije, no, pues es que mira, fíjate que, pues es que viene esta obra. Yo tenía un papel, no me acuerdo si en esa obra era el protagonista, según yo no, pero tenía un papel de que X. Y ujú. yo me sentía comprometido, Es que tú en teatro eras comprometido, yo iba tanto en los que primeros besaste a una semestres, morra, sí, nunca olvidar. tuviste que, Sí, tuviste que sí, decir tengo el que peor decirlo. dato de todos. No, tengo que decirlo porque creo que como actor lo hiciste Bueno, aún X, sabiendo que no eso no lo... hay que recordar. Yo no tengo una foto de eso, tengo dos Este, fotos. De mi reacción y tú haciéndolo, pero está bien. bueno, está bien. Entonces, yo sí le decía a mi mamá, es que mi mamá de que cuando vas a venir a Torreón, yo le decía, es que si voy a este fin, quiero ir a este fin, porque no creo poder ir en Semana Santa porque pues va a haber ensayos y la neta pues no es como que sea mejor actor y todo, como para que no ocupe ensayar, no es como que se me olviden las cosas, o sea, Ujú. realmente sí ocupaba mucho ensayo y quería estar en esa obra. Entonces le decía, oye, yo creo que no voy a ir porque en Semana Santa planeo quedarme, o si voy en Semana Santa, pues voy de entrada por salida. No voy las 2 semanas, voy un par de días nada más. Entonces quisiera ir este fin. Pero yo recuerdo que le decía, pero es que me da miedo que se ponga fea la cosa en lo que estoy allá y me queda allá. No sé si mejor esperarme a ver cómo pasan las cosas. Y si me Ajá. tengo que ir porque nos vamos a encerrar, preferiría irme, pero ya de que con todas mis cosas. Y recuerdo que mi mamá me Mm, decía, estás exagerando, esto no viene fuerte, ni siquiera hay casos, no está mira tan nada mortal. más. ¿Qué pasa? Yo me fui, o sea, me fui de que asustado de que güey, es que no sé qué va a pasar. O sea, realmente me fui con ese miedo. Ven, Olivia. Realmente me fui con ese miedo de, güey, ¿qué pasa si voy y me quedo atrapado allá? Porque todas mis cosas están acá. Entonces era, ¿qué tanta ropa me llevo? ¿Qué tantas cosas? Entonces, o sea, hice lo que mi mamá me dijo. Ajá. Porque siempre hay que hacerle caso a mamá. Claro. Siempre hay que hacerle caso a mamá. Entonces llevé de que un par de ropa pues, para 3, 4 días. Este, llegué. Me acuerdo que llegué cansado porque me fue en la noche, todo, bla, bla, bla. Al día siguiente, la Secretaría de Salud de aquí de Nuevo León dice que hubo más casos, o sea, no sé si 2, 3 casos, igual voy a poner el dato aquí. Ay, no, o a lo mejor no lo pongo aquí porque sí, hay que investigar mucho. Pues nada más rapidito. Sí, O sea, sí, yo te ayudo. Sí, me entonces, da tiempo. no recuerdo cuántos casos pasaron, pero, o sea, fue más de un caso, de un día al otro. Entonces, en ese de que yo abro, todos estaban de que así jugando de que, ay, comunicado de la uni, ay, se cancelaron Sí. las clases, todos jugando.
No se ve Olivia. No, no se va a ver. Pero continúa. Bájate de ahí, Olivia, te vas a caer. Está Te vas buscando a caer. comida. Sí. Ahí tiene su latita de atún, no sé si ya se la acabó. Creo que tiene sed. Ahorita te doy agua. Porque no le he Ay, dado mi agua. agua también. Pero ella dice, está muy alta para ella. Ya. Bueno, X. Bueno, regresando. ¿En qué me quedé? Te fuiste con 4 cambios. Ah, y llegando, y todos estaban haciendo chistes de que, ay, van a cancelar las clases y no sé qué. Sí, de que descansito, a huevo, puente más largo, cosillas así. Corte A, pum, 5 minutos después, comunicado de la uni, se cancelan las clases hasta nuevo aviso. Eso, de eso sí me acuerdo de que fue como que, o sea, yo venía, o sea, recordemos a la Claudia con mucho hype de que estaba en clases, estaba Sí, en en Tochito. deportes, estaba como constantemente, fue, ya no vas a hacer nada. Y aparte era iluminación y fotometría, que era una clase que me encantaba. Era como, no es mi clase, o sea, ¿cómo carajos voy a tomar? O sea, aparte, siendo de la carrera de nosotros, de producción audiovisual, te dicen eso, es como, Sí, todas mis... Me vale madre. ya se va. Infiel. Sí, te estoy hablando. Que me quedo viendo. Eh, sí fue como bien extraño porque era también, no me planteaba cómo íbamos a sobrevivir nuestras materias en línea cuando justo Es que eran, fue una fue un cagada. caos. O sea, yo recuerdo mucho, la materia en la que más me frustré fue foto de estudio. Ah, sí. ¿Cómo Igual con este Sí, güey. Ah, no, era con el no, gordofóbico. con el gordofóbico. Sí, cierto, no recordaba, estaba pensando que era la maestra que me dio edición, pero no, ella me dio No, no. edición. Fue con un maestro gordofóbico. Ese es otro tema. Tirándole aquí, sabroso, pero nunca sabemos quién. ¿No? Pero Ahí se bueno, queda. inició pandemia y creo que aquí le da pie también, una vez más, a nuestra convivencia. O sea, sí, porque estaba muy extraño porque siento que tú fuiste de las personas con las que menos me desaparecí, aún teniéndonos tan lejos. Porque recordemos Allende, Torreón. O sea, no Sí. era como que estuviéramos a la vuelta de la esquina. O sea, yo recuerdo que a lo mejor estoy exagerando, pero yo No creo sé que yo la sí. pregunta, pero... Ya había subido, pero pues, otra vez. Ay, Otra. Este, yo recuerdo, a lo mejor y estoy exagerando, pero yo recuerdo que hacíamos videollamadas diario. sí, o sea, sí, no me acuerdo si eran diario, pero sí eran muy constantes. O sea, sí, creo que eras con la persona con la que más hablaba. O sea, si no era por llamadas, era por videollamadas o era de que, creo que fue, o sea, nunca hablamos tanto. Creo que todavía cuando nos veíamos en persona, cuando estábamos pre-pandemia, era como, sí, nos topaba muy chido y hablábamos mucho, pero cuando empezamos a hablar aquí sí, full, 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 fue desde pandemia de que estábamos en crisis juntos, eh, Güey, anda Olivia me haciendo, asusta. anda haciendo un desmadre, de que se escuche la lámina, ustedes no lo van a escuchar, pero se escucha que se metió, se Porque subió la lámina, estos micros tienen cancelación de están ruido. más chidos. Que alguien que dijo, no se van a escuchar tan padres, sí se escucha más padre. Pero bueno, o sea, sí creo que ¿de qué sabe nuestra convivencia? Sí. Así empezamos a hablar mucho, o sea, Es que yo siento que antes de pandemia nos llevamos muy bien, sí, pero no coincidimos. en horarios, Sí, o sea, quizá en primer semestre llevamos de que el mismo horario, pero siempre era de que córrele porque yo hacía 2 horas en mi casa sí, y tú hacías otras 2 horas. sí, Entonces era de que, pues sí estábamos de que, no sé, 3 horas juntos en mi clase, sí, pero se acababa la clase y era de que ya me voy, ya me nos voy. vemos, sí. Y ya Y era como que aparte, hasta el bueno, día no sé siguiente. cómo tú lo viviste desde el principio, pero yo me sentía una ratita asustada, o sea, Allende es un pueblo, rancho, ciudad, no sé, muy chiquito y el movimiento y flujo de gente no es en absoluto comparado a Monterrey. Que me da risa que Mederos está bien tranqui Sí. comparado a más para Es acá. que Mederos es parte de Monterrey, pero no está centralizado, está Ajá, muy a las orillas. sí. Entonces en pandemia fue de que, ándale, vuelvan a platicar, porque éramos de los que más nos juntábamos y también trabajamos mucho juntos, cada que nos conocíamos. Sí, pues fuimos los que nos conocimos antes de pandemia, de antes de entrar a la facu, que esa es otra historia. Sí, esa es una que también me gustaría contar, hablar de nuestro Facu. O Lo sea, vamos le a, tiro mucho, pero la quiero mucho. vamos a hablar, hay que hacer un tema sobre el arte de coincidir.
y ahí hablamos de eso. Apuntado. Me gustó el arte de Arte coincidir. de coincidir. Me Hay que gustó. traer a Diana para eso. Uy, me encantaría. Creo que es buena. Ok, Pero sigamos. ni modo, Diana, ya estás comprometida. Tienes que Sí, hacerlo por tu público. El sí, público te aclama. sí, completamente. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de pandemia? Mi mejor recuerdo de pandemia. Tengo demasiados, pero yo creo que la pasé muy mal el primer semestre. La pasé muy mal en primer semestre. Cuando terminé el primer semestre estaba, o sea, y me fui de vacaciones a Torreón. Estuve a nada de no regresar, estuve a nada de no volverme a inscribir porque la pasé muy mal. Y siento que, a pesar de todo, pandemia me permitió estar en casa con mi familia. Y toda esta frustración que yo tenía cargada de primer semestre de que no estoy haciendo lo que quiero, me estaba comiendo la ciudad. Sí, Como que pandemia al inicio, solo al inicio, sí, me dio un respiro y me hizo como que reconectar un poquito porque pues quieras o no, pues estuve encerrado 24/7 con mi mamá y mis hermanos. Con mi papá no, porque mi papá ya no vivía con nosotros, pero pues sí. O sea, y con mis perritos, o sea, con los tres. Este, vivimos encerrados, pero quizá ellos se estresaban mucho más rápido, porque pues ellos pues, era todos los días, para mí era como volver a regresar a casa, porque aunque en ese momento me costaba mucho admitirlo, esa ya no era mi caso. sí. Entonces regresa, Eso duele, gacho. sí. Ahorita ya no me duele porque ya digo, ya no es mi caso. Sí, Es la casa de mi mamá, es la casa de mis hermanos, pero mi casa ya no es. ajá, Entonces como que regresar a mi casa me dio un confort muy bonito los primeros meses. Y digo, todavía no, creo que más en específico, la primera semana y media la pasé muy bien. ajá, Todavía no sabíamos qué iba a pasar acá en la facu, había de que como que intermitencias en las clases, no había tanta presión porque todavía no había clases en línea como tal, todavía estaba la uni en chinga de que, güey, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar una plataforma, hay que sí, buscar la manera. Entonces realmente no tuvimos clases la primera semana. ajá. Y aparte creo que estábamos en temporadas tranquis de semestre. Sí, O sea, y aparte era segundo semestre, no estaba tan movido como otros semestres. O sea, aún estaba tranqui. y pues como les decía al inicio, la pandemia inició primero aquí, pero a Sí, nivel nacional empezó después. Entonces esta semana que les digo, no había pandemia y no había restricciones en Torreón. sí. Muy mal, pero no había restricciones. Entonces yo me la pasé bien bomba porque Sí, covidiota, dijiste tú. no O tanto sea, ahí no como, eras covidiota porque no había es que tal por cual, ejemplo yo pero era sí, de que, yo sí exageré en ese, o sea, yo ya estaba exagerando que yo cubrebocas, ok, no eras covidiota, pero salías. es que no, tampoco, no me refiero a eso, más bien era como a, Nunca fuiste covidiota. en algún punto todos fuimos covidiota, Ahí, ese era tu momento. No, no. pero me refiero más al hecho de que no había este pánico que había aquí en Monterrey, a esa Sí, porque histeria, aquí era de que se acabaron el papel de baño, siempre se acaba el papel de baño. De que no sí, importa la crisis, es lo sí, primero que se siempre. acaba, ya no hay papel. Sí, Yo creo que en las crisis cagan un chingo. sí, al parecer. O sea, yo creo que mucha gente que ha de tener ir a su baño todavía, si es que no se cagaron tanto. Nosotros así cuando nos regalaron papel. No, gran regalo, No Diana, vamos a gracias. comprar papel en un año, yo creo. No, ojalá. ¿Cuánto se hagas? ¿El paquete que nos dio Diana Ahí está sigue. intacto? Sí, ¿Cuánto fue eso hace un mes? ¿Está intacto? sí. Bueno, sí, todavía tenemos. Bueno, no vamos a hablar de nuestro papel de baño. Es que el papel del baño es un punto importante, es un Es, pilar de la pandemia. sí, Ahí se empezó a vivir la crisis. sí, o sea, es que me da mucha risa porque recuerdo ver muchas imágenes de gente saliendo con un chingo de paquetes de papel de baño, o sea, ni siquiera agua. O sea, el Paquetes de agua baño, también sí. se acabó después, pero era de que, no mames, güey, de que no piensas salir de tu casa por cuánto tiempo, pero por papel de baño, o sea, Es que sí, yo priorizaron. sí pienso de que cosas que no se echan a perder. Papel de baño. Sí, papel de baño, pase lo que pase, va a quedar. Va a quedar ahí. Sí, es Qué verdad. cagado. No, pero es que, por ejemplo, eso sí pasó en Torreón, pero pues lo que te digo, pasó con delay. Sí, Entonces, estuvo chistoso, ¿no? Hay que sí. ver cómo las cosas que se están aplicando aquí se están luego aplicando en Torreón. Ya. Y yo me acuerdo que mi mamá están exagerando. Paz, paz, Sí, paz. Y mi mamá de que no, pues es que yo no lo veía venir. Y ya después hablando con mi mamá, yo le decía, es que quizá tú no lo veías venir porque tú no estás viviendo la historia aquí. sí, Entonces, quizá ya Torreón,
no está tan conectado como Monterrey, entonces obviamente iba a empezar primero en las ciudades donde hay más flujo de gente. Sí, 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 sí. Sí, en Allende todavía era de que, o sea, Allende no está tan lejos de Monterrey, pero la gente estaba asustada, entonces no estaba yendo tanto a Allende. Pero sí, Allende estuvo calmado al principio también, Es que a lo mejor igual porque, Allende se aisló. sí, de que "Ay, aquí no pasa nada". Aquí nadie entra Pues ni nadie mira, sale. yo me chingué mi gusto y mi olfato. A mí sí me dio COVID. Yo creo que a mí también me dio, pero es que yo no me hice ninguna prueba. Yo me hice 2 pruebas. Horrible sensación. Hace poquito me hice una prueba de influenza, que es igual el mismo Así proceso. de que, Su madre! O así sea, de que como si te dieras un pase. sí, bueno, nunca me ha dado un pase, Yo tampoco. pero no mames, me dolió el cerebro. Y yo, doctora, un café. O sea, acaba de ver mi lado más vulnerable. Pero bueno, ese no era el punto. Yo, bueno, esto ya terminaste. Tú de contar tu lado. Sí, Tu, o sea, lo más bonito sí. O sea, viví muchas cosas bonitas. No todo es malo, ujú. pero yo creo que eso fue lo que más disfruté en ese punto. Para mí la conexión que tuve con mi familia, no, o sea, sí me la pasé padre porque estaban también mis hermanos, pero fue luego también un momento mucho de crisis de saber el tema de ingresos. O sea, como que sí estuvo medio caótico, pero bueno, entonces no vamos a hablar de eso. Mi momento yo creo que más chido, o sea, fue también estar con mis hermanos y con mi familia, pero también yo todavía iba y venía a Allende constantemente, o sea, no me sentía como el desprendimiento como probablemente tú lo estabas sintiendo. Yo lo que sentí era que pude haber conectado más con Natalia. Natalia es mi mejor amiga, creo que todo quien me conozca sabe de ella. Sí, Eh, entonces yo con Natalia había tenido como una separación y con su familia por temas de facultad, de que ella estudió arquitectura, entonces arquitectura un caos. Entonces yo me la vivía muchas veces en su casa, cuando al principio, cuando no estaba tan denso todo, me la iba. Luego ya, pues no podíamos convivir tanto, pero teníamos llamadas. Güey, ya me acuerdo de una llamada de que empezamos a las 8 de la noche, terminamos a las 6 de la mañana esa llamada. Y todo era porque lo ya que hace ten... la gente sin que hacerlo, Güey, neta. es que yo me acuerdo que teníamos nosotros una tarea de que, no sé, hacer una sinopsis de una película de Shrek, de los arquetipos, o una cosa así. Esas tareas son reales. Sí, literal. O sea, yo me acuerdo que tenía esa tarea y era como, dude, mañana tengo clase hasta las 3, tengo que hacer esto, lo puedo ver, ya vi Shrek, o sea, solamente tengo que contextualizarme. ¿Y cuántas veces habremos visto Shrek ¿Cuántas veces Sí, habremos visto Shrek por tarea? sí, Solo sí, por sí, tarea. sí, 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 sí. Entonces, yo no tenía nada que hacer más que, y Natalia tenías muchas cosas que hacer. Entonces era de que, literal llamadas donde yo le estaba cantando el himno nacional, de que solamente para no quedarnos dormidas. Y sonará bien extraño, pero para mí fue una conexión muy linda, o sea, de que Ay, acompañar a Natalia en su caos y como que también me hacía un poco conectar emocionalmente conmigo, bueno, de que ignorar cosillas y ignorar el mundo y conectar más con la gente que estaba más cerquitas. qué, Porque yo sí sentí que en un punto estaba en una burbuja. qué patriota, el himno. Es que, güey, eran de que las 12 y yo mi chiste era de que ya son las 12, momento de Ah, cantar el bueno, himno. en ese punto sí es. Eso sí tiene risa. Yo, Ah, yo, sí, yo, no, no, ¿por qué no. el himno? No, y luego me ponía, o sea, imagínate no dormir nada Sí. y hay un punto donde ya tu cerebro está generando de que, Ay, oh, me encanta cuando sale el himno en la tele porque es como de que, güey, ya es tan tarde que está el himno. sí, se siente bien Sí. raro. Desvelarte viendo tele, o sea, no desvelarte, desvelarte viendo tele. Sí, 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 de que verga ya O estaba. desvelarte, bueno, a lo mejor ya nadie escucha radio. A mí me gusta escuchar radio de repente. No tengo una radio, Ah, luego pero te compro. sí, por favor, regálame una radio. Pero también cuando escucha el himno en la radio es, no sé, se siente una Sí. vibra rara. La vez pasada, o sea, caminando por estas calles, ya ves que hay una casa donde hay muchas cosas. No sé si has pasado por Sí, ahí. Bueno, siempre yo escuchaba una radio. Siempre. Y una vez pasé y estaba el himno y me tripié porque como que es esa sensación rara. Aparte era de que es un lugar donde hay un chingo de cosas, hay un chingo de cosas, huele a pipí. como en el garage. Es que huele a pipí por gatos. O sea, entran Ajá, y salen de gatos. No sé si ahí vivan o ahí van a hacer pipí, los desgraciados. pues podrían ser las dos. Y una vez, o sea, yo no quería voltear porque dije, si volteo, sé que va a haber alguien, va a haber alguien. Y siempre pasaba oscuro.
y siempre no había ningún foco y estaba la radio de fondo nada más. Entonces me tripeaba mucho porque imagínate yo caminar así ti, 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 y luego escuchar la radio y en un lugar que está lleno de cosas, huele a pipí y luego una vez sí volteé y estaba un viejito de que así viéndome y me tripié mal pedo. Y por eso uso audífonos en la calle. No, dejé de usar, bueno, sí, es buena opción, pero me da miedo. No, es mala opción usar audífonos en la calle porque te atropellan. A mí muchas veces casi me atropellan por usar audífonos, pero al menos no me asustan viejitos con radio en un entorno lleno de pipí. Es que imagínalo nada más. Bueno, vamos a regresar al tema. Sí, volviendo a pandemia, sí, ese fue mi mejor momento. O sea, no sé, es que luego pandemia para mí estuvo bien extraño, que volvemos ahora al punto de cuál es tu peor momento de pandemia, tu peor recuerdo. O sea, para mí es como contar las cosas buenas, las cosas malas lo invaden. O sea, Sí, yo me la viví en un punto de ansiedad. O sea, creo que fue mi punto más bajo en cuanto a salud emocional. O sea, fue cuando por primera vez fui a terapia. Estaban pasando muchas cosas en mi cabeza y luego ver el mundo también valer verga. ¿Podemos decir esa palabra? pues ya la dijiste. Eso no Bueno, lo pienso censurar. bueno, O sea, tampoco voy a ir de que segundo por segundo censurando todo lo que dices, claro. pobrecito. Entonces como que fue mucha, o sea, en un punto dije que estaba en una burbujita porque para mí fue una manera de sobrellevar las cosas. O sea, porque a mi papá le dio COVID, fue completamente no ver a nadie en mi familia, se recuperó, estaba bien, luego me da a mí y fue una cosa muy deprimente como que, güey, la cosa más banal de probar o oler el perfume de mi mamá y no poder, o sea, yo estaba tan tripiada que ese tipo de cosas me mandaban a la chingada, o sea, sí me veía de que reflexionando de mi vida, de que, güey, esto nunca se va a acabar. Pero creo que igual la viví bien a comparación de mucha gente. O sea, no tuve pérdidas, gracias al cielo. Solamente fue una crisis ojete. Yo sí perdí a mi abuelito. No murió, no murió por COVID, pero fue un daño colateral. Es algo muy pendejo, Sí, pero es verdad. Fue un daño muy colateral porque él se puso muy malito y no lo atendieron porque la prioridad en ese momento era COVID. Él se puso muy malito en uno de los picos. Entonces él no recibió atención médica como se debe hasta que ya está en un punto muy crítico, en un punto de casi no retorno, que lamentablemente llegó a un punto de no retorno. sí, Pero bueno, yo sí la pasé también, pues, creo que en general todos la pasamos muy mal. sí, Cada quien sacó muchos demonios. Lo que yo te decía de que la viví con madre, con mis hermanos y mi mamá, también la viví a la inversa. sí. Llegó un punto donde mi mamá y yo nos peleamos tanto, nos distanciamos tanto, no nos soportábamos. En- Todo escaló de una manera innecesaria, pero pues estábamos encerrados, entonces todo se maximizaba. ¿Se escucha el perrito? Es que quería checar. A ver, nada. No. Ay, estos audífonos, estos micrófonos, Ah, la cancelación está muy buena. es que hay un perro ladrando, entonces por eso me puse a ver A si. ver, sí. Y yo checando. No, sí, creo que me pasó muy mal. Y de hecho, todo lo que cargué en pandemia, regresamos y todavía me costó como un año vivirlo, o sea, de que fue cabrón, o sea, de que mi vida fue un caos el primer año de que regresamos. Fue un caos y todo, o sea, estuve un año completo viviendo un infierno después de pandemia y todavía un año completo en terapia hasta que pude sacar todo lo que traía. Sí, Yo me sentía asfixiado, pero asfixiado en el sentido en que quiero mucho a mi familia, pero no allá sabe era una eso. persona que yo no quería ser. Sí, Por muchas cosas, digo, no necesariamente mi familia, allá la sociedad y como todos me conocen, si no se han dado cuenta, soy gay. Si no se habían dado cuenta, de qué es. Creo que se nos nota, lo que, pero. lo que es, lo que se ve no se juzga. Ajá. Pero allá en Torreón sucede algo que allá nunca me atreví a decirlo nada. Yo salí del closet cuando yo llegué aquí a Monterrey. Sí, Entonces llegar allá a Torreón fue como que me volvieron, ni siquiera yo, todos me volvieron de que encerrar y me pusieron un candado. Entonces salir la primera vez fue difícil, salir la segunda vez fue más difícil.
Sí. Entonces fueron muchas cosas. Digo, lo que más, Mi sacada del closet también fue en pandemia. No, no fue. no, ya habíamos regresado. Ay, es que lo tengo muy borroso. Luego Eran las, hablaremos de era eso. el primer tiempo después de pandemia, Ay, sí, es cierto, es verdad. pero ya estábamos en la facu. Sí. Pero sí, sí, sí dimensionó el tema de que regresar a un punto de partida en el que no quería regresar es como requiere hacer un doble Sí. esfuerzo. Y, o sea, no puedo olvidar la última pelea fuerte que tuve con mi mamá, donde no les voy a decir que nos gritamos, pero sí, no la puedo olvidar. Y honestamente me arrepiento demasiado de haberle dicho lo que le dije. Mi mamá, después comprendimos muchas cosas, digo, al final de cuentas todo se arregló hablando, pero Sí, sí fue muy cabrón y eso creo que es lo que menos puedo olvidar, que todo se... Y lamentablemente todo esto se maximizó con la muerte de mi abuelo. Nadie supo llevar el duelo, y menos en una pandemia. Y voy a decirlo, fuimos muy covidiotas todos, no, pues, todos en el funeral de mi abuelo. Y yo recuerdo que, por ejemplo, voy a decirlo rápido porque pues, me voy a alargar mucho. Una vez yo me quedé encerrado literalmente con mi abuelo en su habitación porque había ingresado alguien o había salido alguien y salió positivo a COVID. Entonces activaron de qué protocolo. Entonces nadie podía entrar, nadie podía salir. Todo a fumigar, así en la mamada. Aislar a todos. Y el paciente se lo llevaron al área de COVID porque era otro edificio hasta mero arriba aislado. Entonces mi mamá me tenía, voy a decir números al azar porque no recuerdo las horas, pero era como que quizá yo tenía que salir a las 5 de la tarde porque yo estaba de que cuidando a mi abuelo. ujú, Quizá mi mamá me hacía relevo a las 5 de la tarde y no me hizo relevo hasta como a las 8. Y yo estaba desesperado en ese punto. Y lo recuerdo muy bien, yo estaba desesperado porque, o sea, me sentía en esa sensación de estar encerrado, de que afuera no puedes salir porque están de que fumigando el bicho y más importante, debes de tener mucho cuidado porque pues mi abuelito en ese punto ya estaba en coma. sí, Sí era como cabrón. O sea, uy, fue muy cabrón. sí, 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 yo sí siento que cuando pasó todo esto, pues yo no podía estar cerca, obviamente por las circunstancias, y sí era ver mucho el caos que estaba pasando. Por eso dije que pues creo que yo lo viví sí mal, pero creo que todos lo vivimos en un punto muy bajo. Y luego lo cargamos también post pandemia, como el volver a la realidad, que no sé si tenemos planeado hacer uno de esos, ¿no? Post Sí, claro pandemia. que sí. Entonces no me voy a clavar tanto en el tema, Sí, pero porque hay mucho que hablar todavía sí, después. sí, porque pasaron muchas cosas, o sea, tema de adaptación, nuestra amistad, cómo evolucionó, pero sí, estoy muy feliz, yo confesándote cosas en cámara. No, creo que me da mucha felicidad, al menos de todas las cosas malas que pasaron en pandemia, fue conectar contigo, porque creo que conectamos mucho, o sea, muchas de mis dudas sobre quién era yo y cómo me sentía yo, muchas fueron gracias a conversaciones que tuvimos nosotros. O sea, mucho de lo cómo me entendí fue contigo. Entonces, pues sí, o sea, creo que es todo de la verga. Que no se vuelva a repetir, por favor. Pero No. agradezco mucho esa parte de conectarle con mi familia, contigo, a ese nivel de... tú me has enseñado mucho, entonces, pues sí, A veces sí me siento, soy ligeramente más grande, ligeramente, unos mesecillos, ligerito. ni siquiera el año. No, unos mesecitos, Sí, meses. unos 4, Sí, y lo dije al tanteo. Y siento que sí, para bien o para mal, a mí me tocó vivir un caos. Entonces siento que para bien o para mal, yo ya tuve esa experiencia de decirte, oye, no, ay, no, sí. oye, no, esto no, oye. Y sí recuerdo que muchas veces era, a ver, siéntate, inhala, exhala, primero describe qué está pasando, antes de que... Hay que Y, desenredar todo lo que traes aquí. y lo Primero, chistoso es que sigue pasando, o sea, vivimos juntos, gracias después de tanto. Sigue pasando eso, o sea, que Manolo,
hay que sentarnos Sí, a de platicar. que Claudia empieza. Bla, 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 y yo, a ver, primero siéntate. Sí, Hay que desenredar lo que traes arriba. Primero explícame qué pasó. sí. No pienses en lo que va a pasar, no pienses en lo que pasó. ¿Qué está pasando ahorita? Sí, mentes Describe. ansiosas, ¿qué te Sí, puedo decir? primero hay que describir qué está pasando antes de que empieces a viajar al pasado o al futuro. Sí. Sí, fue todo un tema muy complicado, pero pues sí, creo que agradezco eso. Creo que podemos ir cerrando el capítulo con ¿Cuál es esto. la última? ¿O ya, Pues ya, ya pues son eso, todas? ya. Nuestro peor recuerdo, nuestro mejor recuerdo, cómo convivimos. Mira, yo llevé la línea Y en el vi- tiempo que y dijimos, en mira, tiempo, o vamos en sea, tiempo y forma, no como otros. ojo ahí. Si quieren saber más ataque de eso, nuestro episodio anterior hablamos Haciendo sobre eso. publicidad. Claro, Es más, voy a poner intentando aquí meter gol. la pestañita en YouTube, si están viendo esto en YouTube, en Spotify no sé si se puede, Creo que no. pero en YouTube por aquí o... Sí, pues sale por aquí arriba, Sí, o por acá. por aquí por mi lado, ¿no? Sí, creo que sí. Es que no uso YouTube, pero Sí, seguro va a ser por aquí. bueno, ajá. Pues sí, Entonces, cerramos. Agradezco pandemia, pero también la odié, pero tiene sus cosas buenas. Pero como nuestro lema es, somos punto y coma. Y ese no es un inicio ni es un final, solo es una continuación. Hay segunda parte. sí, Y digo, la pandemia solamente fue una partecita de la historia. fue una partida que nos ayudó a desarrollar nuestro Bastante. personaje. Y pues sí, creo que terminamos en esto, ¿no? Nos vemos. Bye. Un gran episodio. Somos oficialmente 100,000 menos. La Secretaría de Salud Federal reportó hoy 576 nuevos fallecimientos por COVID-19. Desde que inició la pandemia han muerto en nuestro país 100,104 personas por este virus. Y digo que somos oficialmente 100,000 menos, porque esos son los casos a los que se les hicieron pruebas y salieron positivos. COVID-19, la cifra más alta de esta quinta ola. Respecto a los contagios, la Secretaría de Salud reporta que lo que reporta el gobierno federal. Ya son 1.107.071 casos reportados acumulados. No quiere decir que todos estén activos, sino que se registraron. En las últimas 24 horas murieron 196 personas según el gobierno federal. El acumulado es de 105.655. Cada vida perdida nos enluta a todos.